Porque fuimos de Thanksgiving. Como vacaciones. Sí. Hay varios sábados ahí. Hace como falta, ¿no? Uno dice, bueno, ¿será que voy? Dice, no, pero no va a estar nadie. Vamos a tener esta sesión y vamos a tener otra sesión ya por este año. ¿Ok? Tengan sus navidades y todo eso. ¿Cómo lo llaman ¿cómo se llaman las posadas? ¿Se llaman Posada. ¿En México lo llaman posadas? Posada, sí. Eso, tengan las posadas. Y allá en Venezuela, ¿cómo le dicen? Aquí. Cuando que se celebran las navidades. Y en Colombia le decimos las novenas. Feria. ¿Las ferias? Bueno. Pero se hace lo mismo, se reúnen. ¿Sí? Y hacer medidas. Nosotros hacemos 9. Por eso se llaman las novenas. Se hacen 9 días allá las posadas y van cantando. Sí, igual que en México. Sí, Le dicen posada a los villancicos. sí, a los Sí, villancicos, porque sí. es más relacionado como que estuvieron buscando posada para que naciera el niño. Entonces, ese es como un tema ritual. Y tocan las puertas. Así. Y en Puerto Rico bailan y por todas las cuadras y las cierran. Claro, ellos están a otro nivel de rumba de nosotros. Allá cierran el país, parece. Pero bueno. Entonces, hoy vamos a caminar un tema muy, muy interesante, que es el tema de contratos. Y alcanzaremos a avanzar en lo que es la estructura empresarial. Lo que yo les digo una vez, que le dicen a uno, voy a llevar tu empresa a otro nivel, pero nunca le dicen a uno en qué nivel están, ni para dónde van, ni ¿cierto? Entonces, como aquí estamos aprendiendo muchas cosas, la idea después de todo lo que hemos aprendido, eso hay que ponerlo en práctica, pero sobre todo hay que volverlo efectivo, ¿cierto? Eso tiene que verse en el banco, porque pues esa es la idea. Entonces, de nada sirve que nosotros tengamos muchos contratos, mucho trabajo, si en algún momento tenemos uno solo que falle y nos quite los ahorros, ¿sí? Nos quiten el trabajo. Y desafortunadamente nosotros los hispanos no entramos en el mundo de los contratos. Y no entramos en el mundo de los contratos por desconocimiento, es decir, pensamos que el contrato ayuda más a que nos hagan daño que a que nos favorezca. Y realmente lo que busca el contrato es tener reglas de juego. Porque eso es algo que a nosotros por naturaleza nos gusta ignorar. En nuestros países sí hay que hacer fila, pero yo veo cómo hago para evitar la fila, pues evito la fila, ¿cierto? Y entonces la sociedad premia eso. Sí, es que él sí sabe cómo se hacen las cosas, ¿no? No, mira que tengo que sacar un documento, pero ¿para qué hacen fila? No, simplemente hay un intermediario que supuestamente se mete dentro de la institución, hace lo que sea. En fin, esa es nuestra cultura. Bórreme el ticket. ¿Cierto? Mientras que aquí todo lo contrario, aquí es un tema de que las reglas son las que permiten que la sociedad funcione. Entonces, aquí como esas frases que yo les he enseñado, la frase de los contratos para mí es muy clara y es, si hacen un contrato es porque lo van a usar. Si no, no hagan contrato. Pero el no hacerlo es bastante peligroso para todos, porque se pierde la formalidad, ¿cierto? De las cosas importantes, por ejemplo, de uno querer llevar la empresa al nivel que quiere, ¿para qué? Ya saben, para venderla, ¿no? Pues yo siempre les he dicho que la empresa hay que llevarla al punto es para venderla.
los contratos le permiten a uno exigir sus derechos y dimensionar sus responsabilidades. Entonces, cuando ustedes van y compran un carro, cuando compran una casa, siempre hay un contrato. Hojas y hojas y hojas y hojas. Pero imagínense, si es para comprar un carro, que ahí está el carro, que ahí está la plata, o sea, una casa, aquí está la casa, aquí está lo que estoy pagando, o sea, ¿para qué hay que hacer tanto? O vaya usted y saque un préstamo, a ver si no le hacen firmar 20 hojas de una letra así que, sí, yo creo que ya a nuestra edad no, ni la vemos, ¿verdad, Greg? Ya no dice, ay, firme ahí, ya. Sí, leer. Sí. Simon sí puede ponerse a leerla, pero uno no. Sí. No. ¿Cierto? Claro. Y casualmente fue que dice eso, llegó alguien a la oficina, 3 personas, firmaron un contrato, viendo nada más donde decía, estoy pagando esto como inicial, y no leyeron las páginas anteriores. Y en las páginas anteriores le definía el precio que realmente tenía que pagar. No, y sobre todo todos los imprevistos están en la letra pequeña. La señora perdió $30,000. Ya. 2 veces. Wow. 2 veces. Sí, un contrato no leído, un contrato no revisado, un peligro para todos. Wow. No, sí pasa. Entonces, lo que dice Simon es que si no lo vamos a usar, ¿cierto? Pues no lo hagamos, ¿sí o no? Pero entonces, ¿por qué le ponen a uno un contrato a todas estas personas? Porque lo piensan usar. Entonces, ahí sí, como dicen, piensa mal y reinarás, es porque el que te pone el contrato no solo lo conoce, por ejemplo, lo que acaba de decir Simon. Ellos ya saben que el que le firme sin leer le va a costar varios miles de más. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, es muy importante el tema de contratos. Hay una conferencia que yo hago de contratos, es como 1 hora y media, si pueden verla, sería interesante, porque ahí caminamos un poquito varias cosas. Pero aquí vamos a hacerlo sencillo. El contrato verbal, desafortunadamente, es en el que nosotros caemos muchísimo. Entonces es como un arreglo. No, venga, yo, ¿cuánto me va a cobrar? Tanto. Y muchas veces pasa que inclusive hay muchos videos de esos, hasta los famosos TikToks que hacen hoy, que duran como 10 minutos y todos tienen que bailar, ¿cierto? Entonces, después de que hacen el trabajo y ven que los latinos lo hacemos bien, lo hacemos rápido, dicen, no, pues yo no te voy a pagar todo eso. Pero si fuera un americano que lo hace despacio, ¿sí? Sí se lo pagaría. O a veces ven que el americano va, cierra la zona de trabajo, pone luces, ¿sí? Se pone guantes, chaleco, eso se demoró 1 hora y pico, ¿cierto? Más de 1 hora. Vino tal, llamó a la central que cortaran el agua, la energía, lo que sea, y tal, hizo su trabajo, en fin, se le fue el día. Y entonces cobra, voy a decir, $500 por eso. ¿Sí? El latino llega, le levanta el dedo, no va a llover, a los 20 minutos está afuera. ¿Sí? Y dice son 500. Entonces el americano no le encuentra sentido a que él se gane a 1000 y algo la hora, pero sí le encuentra sentido a que el otro se gane a 80 la hora. ¿Sí? No sé si me hago entender. Sí. Entonces, ¿qué es lo único que puede solventar ese problema cultural? Las reglas. Por ahí también dicen que cobra 500, es porque es $1 mover el tornillo y 499 saber cuál tornillo tenía que mover. Pero si nosotros queremos crecer, que es lo que queremos hacer, tener buenas empresas, siempre, oigan lo que les voy a decir, eso siempre va a pasar
estando el mundo americano conectado con nosotros. Porque inclusive el mundo latino que está más arriba, que hace contratos más, ya es americano, ya está conectado con el mundo americano. Entonces, nosotros muchas veces le apostamos al mercado latino único, y eso está bien para ciertos tipos de servicios, pero hay algunos, como los de la construcción, que inclusive nosotros como dueños, o sea, como contratantes, somos muy malos, ¿no? Porque yo hago la mitad y entonces voy a contratar la otra mitad, y sí, el americano no va a eso por muchas razones que vamos a ver. Pero entonces el contrato verbal ante la ley es un acuerdo. O sea, yo voy a la corte, él me dijo esto, yo le dije esto, no sé qué, ¿sí? Es un acuerdo. O sea, hay una obligación legal al hacerlo verbalmente. Pero, ¿cuál es el problema? Que no hay evidencia de las obligaciones ni de las responsabilidades. Es decir, de lo que tengo que hacer y de cómo me tienen que compensar lo que yo hago. Entonces, es extremadamente peligroso, porque eso queda a la buena fe. Yo creo que en la época de nuestros abuelos funcionaba. Hasta se peleaban era porque por darle el más al otro, porque realmente me siento mal, porque creo que te estoy afectando. Ahorita si más te afecte, mejor me siento, ¿sí? Entonces, esto del contrato verbal es un tema delicado, pero también es un tema delicado como contrato a las personas. Entonces estamos pensando que es aquí como me contrato, pero también es como yo contrato, cómo compro materiales, si pongo una orden de compra o no pongo una orden de compra, ¿cierto? Especificando. Si mando las especificaciones o las cantidades, etcétera, si coloco cuándo me la deben entregar. Entonces, nosotros pensamos que los contratos verbales son solamente cuando me contratan, y no, es cuando ejecuto cualquier actividad. Ojo lo que les voy a decir: cuando ejecuto cualquier actividad con un ente externo a la organización, con cualquier persona o compañía externa a la organización, yo estoy así, teniendo una relación. Pero yo me despreocupo porque en la vida real uno tiene el día a día y necesita salir rápido. Hey, pásate por allá y haz esto. Es la vida real, ¿sí? Pero eso viene y empieza a costarnos cuando no tenemos la capacidad de probar lo que nos dijeron o no. Entonces, ese es un problema de ¿qué? Del front office, del back office, del middle office. ¿De dónde es ese problema? De eso no decir, bueno, ¿dónde va a trabajar? Entonces, todo lo que no tenga que ver con el cliente es un problema contractual del back office. Todo lo que tenga que ver con el cliente es un problema contractual del front office. ¿Ok? Y todo lo que sea, cómo se hace y se define, eso lo hace el middle. ¿Y cómo se logra que esto sea fácil? Con tecnología. Con tecnología. Es la solución. Entonces, dice, no, es que yo no tengo tiempo, no sé qué. Esto hay que formalizarlo. Entonces, uno lo que hace es que tiene unos formatos ya preestablecidos. Entonces es muy sencillo porque uno tiene como todo como escrito, solo está para llenar una parte, se pone en un correo y se lee. Pero hay una cosa que es genial: hay softwares, muchísimos,
que uno simplemente escribe lo que quiere, lo que está haciendo, y ese software automáticamente manda un mensaje de texto al celular y correo a todos los implicados. ¿Ya? Y queda eso para hacer lo que llaman el follow-up. Entonces, en un mes o no sé qué, vuelven y preguntan, oiga, ¿qué pasó con esto? No es solo un CRM, porque un CRM está pensando en los leads, está pensando en el cono, ¿no? De cómo, ¿sí? Uno utiliza el CRM para tener la base de datos de lo que quiere hacer, ¿sí? Pero esto es un poquito más especializado que el CRM. Por ejemplo, cuando tú solicites la inspección, Greg, entonces, el momento que tú solicites la inspección, sale un correo y sale un mensaje de texto al contratista, subcontratista tuyo o al jefe de que está en la obra. Sale un texto al dueño si lo necesitas. O sea, todo el mundo que sepa que la inspección ya quedó programada. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Que tú muchas veces llamas y estás listo y te quedas con el estrés de que tú eres el que sabe que la inspección está programada, o eres tú el que tiene que ir, o si no, tú dices, me toca manejar ahora hasta allá, a mirar que todo esté en regla, que sí. Entonces, el mensaje de texto, la inspección ha sido programada, y entonces el mensaje de texto que le sale a tu encargado es, por favor, verifique que todo esté en regla, mándeme el récord fotográfico. Entonces él va y toma las fotos de lo que vaya a inspeccionarse, si es el tema, si es lo que tú quieres. Y tú puedes mirar y tú decides si quieres que ir y manejar 2 horas y 2 horas de regreso. ¿Sí me hago entender? Pero lo más interesante es que queda constancia. Entonces, cuando uno después tiene los problemas, oye, ¿por qué no me han...? Entonces uno regresa y dice, mire, en noviembre tal se solicitó la inspección y pasamos. Ya han pasado 3 meses y ustedes no nos han pagado. ¿Me hago entender? Sí. Pero si esa información no estuviera documentada, no hubiera llegado a la persona encargada en el contratista, pues ¿cómo tú puedes dar esa precisión de que, sí? Porque el resto de la pelea se vuelve, oye, ya págame. Sí. Esa es como una garantía de responsabilidad. Total, porque son las reglas. Por ejemplo, tú con los contratistas, poder decir, mira, Chan, necesito esto tal, y le sale a todos, porque tú necesitas que todos estén enterados, que, por ejemplo, se va a meter los tanques de las gasolinerías, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí no, si alguno dejó aquí su carro, si dejó material, si dejó equipos, porque vamos a meter las grúas y vamos a meter los tanques y el espacio no es muy grande. Entonces tú notificas, ¿qué pasa? Que ya tu seguro no le toca cubrir, le toca cubrir el seguro de ellos por el responsable. ¿Sí me sigues? Y solo por un clic. Entonces uno se va adaptando a ese tipo de cosas. Entonces el contrato, ¿por qué eso? Porque el contrato le dice a uno cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus compromisos, digamos. Entonces uno basado en eso programa. Hay un software que le estamos haciendo seguimiento que ustedes pueden programar esos avisos desde el principio. Entonces, si por ejemplo se dio la inspección y se pasó, salen 5, 10, 15 mensajes automáticos a lo que viene después de la inspección. Por ejemplo, si estás haciendo el roofing inspection entonces inmediatamente le informas al propietario, a la compañía de insulación, a los que no te van a echar la culpa que ellos están atrasados porque tú no haces. ¿Sí? Pero es automático. O sea, tú puedes estar tomando el café, mirando el mundial y... ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es... Entonces los contratos generan ese marco de las obligaciones y las responsabilidades, ¿sí? Que cuando es verbal no existe y se vuelve un tema de experiencia. Porque todo lo que te estoy contando, sabes que es por tu experiencia, sabes que eso es necesario por tu experiencia o por la tuya, ¿no? La inspección
es un punto crítico. Porque además es un tercero, que es la ciudad usualmente, que está diciendo el trabajo está hecho. Entonces yo salgo a cobrar. Y usualmente en los contratos es un punto de cobro. Por eso pongo el ejemplo. Pero si es verbal, no hay ninguna limitación de esas responsabilidades. Entonces, cuando un contrato verbal, uno se puede encontrar sorpresas con que el dueño le dice, ya terminaste, bueno, pero yo pensé que tú me pintabas todo esto. ¿Sí? No, eso no está dentro de... Ahorita nosotros teníamos una clínica y nos mandaron un comentario diciendo que el papel de filmina de las ventanas es una clínica del 73, estaba incompleto. Nosotros ningún muro exterior es parte del contrato. Entonces se vuelve un tema incómodo. Obviamente la dueña contrató una compañía para que dijera cuáles los pendientes, pero ellos no sabían el contrato, no sabían menos mal nosotros documentamos todo. Pero eso puede pasar. Entonces es muy importante tomar afuera lo que está no incluido o lo que está incluido. Entonces uno también tiene que decirles, yo espero que usted haga esto. Yo espero que usted limpie todos los días. Algo que puede sonar tonto. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos Lean Construction, todo está impecable. Entonces, los dueños o el contratista mayor tiene cuadrillas de aseo y ellos pasan y limpian todo, pero al otro día están facturando. Entonces, en el contrato tiene que estar eso. No hay garantías, no hay acuerdo de garantías. Eso es gravísimo. ¿Qué tiene garantía y qué no tiene garantía? Imagínense ustedes ir a un dealer o a un garaje de estos de mantenimiento de carros y que uno llegue, ¿cierto? Y va a que cambie el aceite y le digan, oiga, pero no me repararon esto, no me repararon aquello. ¿Sí? Y los dealers tienen unas millas de garantía, etc. Imagínenlo sin escribirlo. O por ejemplo que dijeran, las millas de garantía es un año de garantía y el carro es de los que rentan, le meten 200.000 millas, ¿sí? Entonces uno, imagínense el dealer reparando toda la operación, o tus camionetas que se mueven tanto, imagínense el dealer, ¿sí? Reparando. Entonces hay que poner ¿qué? Unas limitaciones de las garantías. ¿Cuál? No, la estamos revisando porque la está desarrollando inclusive una compatriota tuya, una doctora, una PhD. La está haciendo. La que saca todo automático, la está haciendo. Y nosotros estamos ayudando a que funcione. Pero te cuento hasta dónde está llegando la tecnología. Y estandarizan el proceso y colocan todas las restricciones ahí. Y lo vuelven automático. Y colocan a cada uno, asignan a cada uno ese rol. Lo que pasa es que la verdad en la construcción hay muchas cosas que son rutinarias. ¿Qué pasa? El mismo proceso, sí. Todo el tiempo. Una rueda. Y hay cosas que hacemos rutinarias y no nos damos cuenta. Por ejemplo, podíamos mandar un mensaje todos los días al encargado a decirle cuánto material hay de ciertas cosas, ¿verdad? O el lunes. Porque si no sabemos que tenemos el material de la semana, salirlo a comprar a mitad es un problema. Generalmente cuesta más. La gente que lo va, dice yo te lo mando el mismo día, aparece 3 días después. ¿Sí? Y la gente facturando. Como una alerta de sí, entonces, exacto, de mínimo inventario. Entonces, todos los lunes
por ejemplo, ya saben en el avance de obra dónde van, ¿cierto? Entonces ya saben que terminaron cierta fase. Entonces, ¿qué sigue? Por ejemplo, si están alambrando, tú ya sabes qué tipo de alambre es, entonces verificar que haya mínimo tantos pies de alambre. Y eso los tienen en unos carretes. Entonces muy sencillo saber, bueno, hay tanto número 8, tanto número 10, tanto número 12, tanto número 14, tanto tierra. Y eso el encargado lo hace en 3 minutos. Pero si hay una alarma que se lo haga, entonces ya se sabe que si él no lo hace fue negligencia de él. Pero ya tendrían que estar las personas que usan el material registrando que están Sí, usando el inventario. material. Sí, no. Como un inventario. Sí, no, porque depende, o sea, tú tienes que controlar hasta donde controlar sea práctico y no más costoso. Entonces, en otras palabras, si a mí la persona que controla el cable me va a costar más que el cable, no tiene sentido. ¿Vamos a entender? Claro. ¿Cómo es que dice? Vale más el collar que el perro. Gasto Sí. innecesario. Sí. ¿Sí? Entonces yo tengo que ser, por eso la tecnología es tan importante, ¿sí? Porque lo hace automáticamente. Entonces, por ejemplo, si el proceso es sencillo, ¿cierto? Puede ser, ni siquiera es que si la gente tiene tanta experiencia que tú te aterrarías, o sea, si cree con un sitio, él sabe cuánto cable tiene, solo por mirarlo, ¿verdad que? Sí. ¿Sí? Tú dices, uff, estamos cortos. Claro. O hay como mucho, mejor me lo llevo porque me lo van a robar. ¿Sí o no? Así funciona. Yo no estoy contando nada que no sea práctico. Pero esa es ya experiencia, ¿no? Del 2%. Claro, no es que uno llegue y dice, mire, la gente se sorprendía cuando yo llegaba a las obras y a algunos proyectos, inclusive federales, y lo primero que yo hacía lo primero que hago es meterme en el ¿cómo se llama? En el container de la basura. Oh, A ver qué han. No, porque es que ahí está la plata. No lo tiran ahí. oh, Es que ahí es donde me están robando. Claro. Claro. Sí, entonces, claro. Sí, la mayoría no puede ser. Entonces todo el mundo a saludarme y yo allá montado mirando qué me estaba, porque ahí está, sí, claro. Ahí está la Y ganancia. inclusive hay unos que tienen puerta y uno se puede meter. Eso es, yo lo hago siempre. Porque eso habla más de que me digan si vamos bien, si vamos mal, si allá es donde llegan los muertos, allá están los cadáveres de todo lo que han hecho. ¿Sí o no? Claro. Sí. ¿O no? Correcto. O por ejemplo, un día haciendo esta clínica empezamos a ver bolsas plásticas ahí. Y esto, porque el dumpster me lo cobran, no importa de dónde venga la basura. Resulta que estaban haciendo un Starbucks dentro del hospital y yo le estaba sacando la basura. Ah, no. Literal. Suele pasar. Entonces, eso por ejemplo es importante. Entonces, muchas veces pero ¿qué pasa? Que Craig es demasiado costoso para la empresa de que vaya a estar mirando ¿sí me entiende? Ahí donde el control vale más que el cable, ¿sí? Entonces, porque este hombre lo que tiene que estar es haciendo más dinero, yendo, acercando otro contrato, pero va a ir a mirar el cable, eso no le genera ningún ingreso. Pero si no le avisan que está más corto el cable, después ríanselo porque ahí sí le va a tocar a él, ¿sí? O no, buscar el proveedor, y los proveedores no te dicen te lo mando hoy, pero no te llega, ¿sí? Y esa es la realidad, yo no estoy aquí, entonces la gente a veces, ¿sabe que vaya hacia Home Depot y compre? Más rápido. ¿Sí me siguen? Entonces para ahí entonces ya tocan otras cosas. Entonces, pero si sale un mensaje de texto, por favor verificar los stock de los materiales automáticos, todos los lugares. El encargado sabe que tiene que ir y mirar, tomar una foto y mandárselo a Craig. Y él en su momento lo mira rápido y dice, estamos bien. Ahí es cuando se usa la experiencia de él. Pero no tiene que ir
y manejar, ir hasta allá. Ni cada vez que venga él se está tomando control, porque la idea es que la compañía no dependa de qué. ¿Por qué? Ojo lo que les voy a decir. ¿Por qué la compañía tiene que operar sin los dueños? Porque si la compañía no opera sin los dueños, ¿cómo la vendes? ¿Cómo la vendes? ¿O cómo te retiras? ¿O cómo se van en crucero 15 días? ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces es ahí donde fallamos. Cuando queremos tener ese microcontrol, estamos en el camino totalmente contrario al que deberíamos ir. Y al final puede haber un control diferente y más efectivo, porque si tienes varios proyectos y necesitas saber el estado de cada uno o tomar una acción basada en información cierta, va a ser mucho más sencillo. Pero también para crecer. Entonces, en la medida en que los controles sean así, yo tengo más contratos, tengo más ingresos, ¿sí? Puedo pagar mejor, en fin, lo que sea. Entonces el crecimiento va de a eso. Entonces las garantías es muy importante porque yo tengo que poner las fechas. Cuando haya substantial completion, entonces hay substantial completion, ok, a partir de un año empieza mi garantía. ¿Sí? Pero si yo nunca digo cuándo terminé, pues ¿cómo puede haber garantía? La garantía no ha empezado. Porque no está escrita en ninguna parte. Bueno, entonces, los cambios, si todo es verbal, pues, ahí quedamos. Una vez estábamos haciendo una casa muy especial, muy chévere. Está en nuestra página web si alguno quiere curiosidad, que no todo lo que digo es ficción. Entonces esa casa era bien especial porque esa casa se construía sin tornillos, sin clavos. Eran piles de madera, como se hacía antes. Entonces uno tenía que cuadrar la viga y la columna y tenía que estar perfecto, y entonces por el orificio pasaban los piles de madera y teníamos una grúa sosteniendo todo. Entonces cuando uno quitaba la grúa se desestresaba la estructura y todo quedaba aprisionado, pero no tenía ni un tornillo. Entonces todo tenía que ser milimétrico, exacto. Si algo no quedaba bien, nadie podía cortar, darle como hacen de cortar un pedazo para ver cómo amarran ahí. No, todo venía cero desperdicio. Y resulta que empezamos a colocar el siding y lo colocamos pues tradicional, ¿no? Así uno. Y el dueño no vivía ahí, el dueño vivía en Canadá. Entonces cuando vino, dice, el siding no va así, el siding iba parado. Y entonces todos nos miramos. Imagínense quitar todo ese siding y volverlo a colocar, en fin. Y los planos decían que el siding iba como él decía. Pero afortunadamente teníamos el correo confirmando el día que vino la esposa y dijo, no, es que a mí no me gusta así, me gusta es asá. La última palabra. ¿Ya? Sí. Oiga, Silvia, la última palabra, no dijo que esa señora como no le contó al Mario, no, la última palabra, y le contó, no le contó el problema de él. Entonces, Yo por eso digo que donde manda el capitán. no manda marinero, ¿verdad? Pero ¿por qué los capitanes siempre de falda, verdad? Por eso es que tenemos este grupo, porque nos toca tomarnos la construcción, ¿verdad? Las mujeres tengan ese rol que tienen. Pero a lo que voy es que una persona del equipo, que es el front office,
se reunió con la dueña, se llevó a ese change order, pero se documentó el mismo día. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Porque en el contrato viene que el siding iba en vertical y luego se puede añadir al contrato sin firmar. Se hace una change order. Ajá. ¿Sí? Y entonces cuando se hizo ese correo y todo, ella aprobó. Y ella respondió, sí, aprobado y tal. Y se Pero el toma marido como- nunca se enteró. Y se toma como parte del contrato. Claro. Pero no, como no había cambio de precio, no había que hacer porque era un cambio de posición solamente, no había un cambio de precio, no había que hacer un formato que bueno, esto va a valer más o menos. Pero siempre los cambios se deben hacer autorizados con un change order firmados, etcétera, etcétera. Siempre. Pero entonces es una contradicción. Si mi contrato original es verbal, las change orders se vuelven verbales porque no están atadas a ninguna referencia. Entonces es muy peligroso. Pero cuando se supone que para hacer el contrato, tú tienes los planos y los planos deben estar aprobados por la ciudad. Claro. Si tú haces un cambio así, pues tiene que estar envuelto. Voy a decir La ciudad no. hablando por decir del completo. Oh, eso sí. De hacer Claro. cosas así. Claro. Pues no nada más es change orders, o ahí No. hay que cambiar completamente Muy bien, el contrato. muy bien lo que, mira, me encanta eso. Ahora me acaban de salvar la vida porque si no le dicen, no, Jorge dijo que no había que ir a la ciudad ni nada, sino No hay problema. que póngale otro piso y tranquilo. Sí, porque la dueña dijo que le podía poner otro piso. No. Ya, no nomás es así. Bueno, yo puse el ejemplo del siren porque el siren no es algo que esté dentro de los factores para generar un permiso, ¿verdad? O sea, yo puedo colocarle el Algo siren, estructural. lo puedo cambiar. Pero por ejemplo el drywall, hay drywalls que son estructurales, o sea, que nos ponen a poner más tornillos, sobre todo en la zona de sensores, etcétera, que ahí se abren unos huecos a la estructura. Ese drywall es estructural, ¿no? Y hay drywall, por ejemplo, que es antiincendios. Entonces, en los corredores de los apartamentos colocamos drywall que es tipo X. Estacionamientos, en el garaje de las casas, por ejemplo, el drywall que va arriba del garaje se recomienda que sea tipo X para que sea antiincendios, no se queme la casa por algo que pase en el garaje. Ese tipo de cosas sí tienen que hacerse aprobar, porque comprometen la estructura. O sea, yo no puedo estar abriendo huecos por todo lado. De hecho, también nos pasó en la clínica, porque esta clínica tenía un edificio del año 73 y tenía una edición del 2003. Entonces eran dos edificios juntos y ellos tenían un pasadizo. Entonces, en el nuevo diseño utilizamos ese pasadizo y hacíamos dos huecos más para tener 3 consultorios y optimizar el tema. Resulta que cuando nosotros quitamos el drywall y todo, del hueco que ya había de antes, del 2013, ese hueco no tenía header ni nada. Y de hecho el edificio estaba fisurándose porque no había una conexión estructural. Entonces le habían quitado los bloques estructurales, hicieron una puerta y el techo estaba así. Entonces cuando llegó la ciudad nos puso un ticket rojo, que porque estábamos haciendo eso. Entonces no, nosotros más bien queremos saber por qué ustedes lo pasaron. Entonces cuando ellos ya vieron lo que nosotros hacíamos, que inclusive colocamos un riel de metal, o sea, una viga metálica, no inclusive madera, sino una viga metálica. Entonces la roja fue, oiga, ¿por qué no le han puesto viga acá? No, porque esto era existente, no es parte del contrato. O sea, el contrato no decía arreglar estructuralmente lo que ya existía, porque se supone que ustedes lo recibieron así. Entonces, si no tuviéramos todo eso escrito, no lo hemos podido hacer la change order. Y si no podíamos hacer la change order, no podíamos que la ciudad entrara y aprobara la modificación estructural.
Si no estaba todo escrito, pues estábamos en problemas. Y eso pasa muy seguido en construcción, con las change orders. Las change orders. Porque a veces está el project manager ahí y les dice a los trabajadores, y cambia esto aquí, aquí, allá, allá, y entonces ellos no saben, entonces se ponen a hacer eso que no está dentro del contrato. Sí, qué buen comentario. ¿Quién puede hacer change orders? Únicamente las puede hacer el middle office, basado en información del front office. Entonces, cuando lo que tú dices, viene el dueño y le habla al back office, no puede, el back office no puede hacer change orders. El back office las hace, pero no las puede aprobar. ¿Y quién las puede aprobar? Solo el middle office. ¿Por qué? Porque el middle office maneja ¿qué? Costo e ingreso, recuerden, ¿cierto? Entonces la change order va a afectar el costo. Entonces todo lo que afecte el costo del proyecto tiene que ir al middle office. Todo, absolutamente todo. ¿Quién transmite la información al middle office? El front office, ¿cierto? Porque si tú le permites al dueño que hable con cualquier operario, estamos violando, ¿cierto?, el tema del front office. Y por ejemplo, a Greg no le conviene que le estén avisando. No, hace como 15 días le dije al muchacho que me cambiara todo el cable, ¿cierto? Que no era, eso no es 14 ni 12, eso es 10. ¿Cuánto vale ese cambio? Quitar uno, meter el otro. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo lo que afecte dinero, la gente tiene que saber, todo lo que afecte dinero lo tiene que aprobar el middle office. No es que lo tenga que aprobar el dueño del contratista, lo tiene que aprobar el middle office quien sea. ¿Sí? Sí, todo eso, a mí, se oye bonito, pero en la vida real sí hay que estar bien abusados, voy a decir. Pero así, mucho. Porque el que está construyendo, porque eso nos pasó a nosotros, estábamos construyendo unas oficinas médicas en Cypress, y el project manager de Millennium estaba ahí, y él sabía qué hacer con todos los trabajadores que estaban ahí. Hey, ¿me cambias esto aquí, por favor? Y como él es de esas personas que intimidan, los muchachos, sí. Pero lo que uno tiene que hacer es hablar con sus trabajadores y decir, si ellos te piden esto, no lo hagas, primero me tienes que pedir para eso, exacto, muy bien, ese es el análisis. Todo lo que sea perder dinero no está ni en el back ni en el front, punto. Está en el middle y lo maneja la gente del middle. Cuando tú dices, llega el dueño, porque el project manager es dueño. Él que quiere, cuando se pone así, tú dices bien con actitud, él lo que quiere es solucionar un problema de ellos sin que les cueste. ¿Ah? Y así es como ellos se ganan los puntos, ¿verdad? Entonces cuando dicen esto, lo otro, entonces él dice, claro, ya le aviso a la oficina para que aprueben el change order, punto. No más. ¿Quién te la aprobó? ¿Y quién lo va a pagar? ¿Y dónde está el material? Y resulta que la orden que hizo el project manager, él no lo sabía y mandó a hacer una cosa que le dañó el trabajo al plomero, al del aire acondicionado, porque después iban a pasar algo por ahí, ya no lo pueden pasar. Sí, Entonces se puede volver un tema complejo. Y eso, por ejemplo, en comercial es mucho dinero. Tú que lo sabes. O sea, si una estación se demora un mes en salir te crucifica. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Sí? Porque para ellos es dinero. Y todo es basado en estrellas, como ya habíamos hablado antes. Porque también es que todo es como un círculo. Si yo contrato a alguien, a un electricista, pero el electricista tiene sus propios proveedores y él se va a hacer cargo del material, pero si él no paga, su supplier a mí me puede poner un bill y pagar mi construcción. Entonces es como un círculo que tanto el cliente tiene su project manager como nosotros nuestro project manager y estar todos sincronizados. Exacto. Y eso es muy importante, por eso lo que yo les estoy diciendo
de cómo la tecnología puede hacer esa labor de sincronizar. Porque es un mensaje que sale a todos los project managers. Entonces, si alguno no está de acuerdo con lo que dice el mensaje, tiene que reaccionar. Entonces, si alguno dice, ve, pero yo eso no lo sabía, ¿cómo que no? Mira, tú tienes un correo que se te envió antes de empezar. Y pasaron ya 3 semanas y tú no dices nada. Pero si ese correo no sale, él queda como la víctima porque nunca le avisaron. Y lo que tú dices es muy cierto. En la vida real, eso es una lucha porque todo el mundo quiere tener la razón. Y cuidarse, ¿no? Cuidar la espalda. Bueno, entonces vimos lo que es el verbal, ¿no? Ventajas muy pocas. Yo diría que ninguna. Pero ese es el que más se usa. Los latinos, claro. ¿No? Ahora, siguiente nivel, que es el mínimo, es tener una orden de trabajo. ¿Sí? Disculpe, porque yo tengo un cliente, incluso es abogado, y todos, yo le he hecho 3 remodelaciones completas, y nunca hemos firmado un contrato entre él y yo, y lo hemos hecho ahora sí como este lado, verbal, y bueno, verbal y por correo, y incluso el abogado, pero me salió tan bueno que nunca hemos firmado un contrato. Pero es bueno hasta que él se muera. Es bueno hasta que se muera, sí. Es decir, si él se Con muere, él, se muere en la mitad de un contrato, Sí. se acabó. Y también es bueno que haya un contrato para cuidar la amistad. Es lo más valioso. Es decir, lo que tú tienes más valioso con él, que te ha dado ya 3 trabajos buenos, es él. Y la mejor manera de protegerlo a esa relación es tener claridad con él. Claro. Y si es abogado, va a entender que un contrato es muy importante, entonces no se va a molestar. Yeah. ¿Sí? Todo lo contrario. Por eso mucho lo que estamos hablando en el medio latino, no lo vemos como no, pero ¿cómo le voy yo a mandar un contrato al compadre? O sea, ¿sí? No, pero ¿cómo? Si es que si yo soy padrino del hijo, ¿cómo? ¿O no? ¿Qué va a pensar? ¿Sí? La desconfianza. Sí, claro. No. En cambio, el americano dice, ve, esta gente es organizada. Esta gente no me va a traer un problema. Ya, porque el americano piensa en business, no hay amistad. Business or business. Es la manera que ellos piensan. Business or business. Ellos lo separan. I don't care. Y el cliente es americano. Por eso digo. Sí, pero también, es que miren, varias cosas pasan ahí. Si el banco te quiere ayudar, el banco te va a pedir los contratos. Sí, pero como un ejemplo nada más. No, está bien, pero analizando lo que dice, es válido lo que dices porque así se mueve el mundo. ¿Cierto? Pero precisamente lo que estamos aquí es para ser élites. ¿Ok? Esa es la diferencia. Sí. Y es muy importante el tener contratos. Entonces, estamos analizando una situación ideal. Son amigos, se entienden, ya les he dado 3 contratos, compadres, ¿sí? Se toman las fotos abrazados, ¿sí? Selfies que se vea el proyecto, todo esto, muy bien, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Cuidar eso. ¿Sí? Cuidar. Ahora, cuando yo les digo hasta que se mueran, no quiere decir que les esté haciendo eso, pero los que vengan detrás, ellos ya no se toman fotos, ellos ya no van a decir, bueno, ¿sí? ¿Cuánto se te ha pagado? ¿Qué es esto? Y tú dices, no, mira, ¿cómo se llama tu amigo? Matt. Entonces, Matt me dijo que le cambiara aquí esto, que le hiciera esto, y eso pues vale tanto. No, ¿dónde está la orden? Yeah. Entonces es básicamente eso, entrar dentro de los límites. Usualmente una orden de compra no es bueno usarla si no hay materiales envueltos. ¿Ok? Entonces,
no, para solo servicios no es tan bueno usarla porque tiene muchas menos trabajo en términos de cómo funcionan las cosas, las reglas. Cuando son materiales, esto es perfecto cuando hay materiales. Usualmente los materiales cuestan un porcentaje importante del trabajo, la mitad, vamos a decir, 40%. Entonces, yo estoy entre estos nada, pasar al 40 o 50% ya voy avanzando. ¿Sí? Entonces, es importante tenerlo, pero ¿por qué no es tan bueno para la prestación de servicios? Porque generalmente no se cuenta ahí las condiciones de la prestación de esos servicios. Entonces, ¿qué pasa? Los contratos sí se menciona mucho de eso, de cómo se hace, pero aquí no, porque las órdenes de compra se supone que son corticas, 1 hoja, 2 hojas, 3 hojas, así, en algo rápido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a Sherwin-Williams o van a Home Depot o algo así, ellos dicen, ¿cuál es la orden de compra? Lo que llaman la PO, ¿cierto? Entonces, es más una referencia a un control. Ok, ¿cuál es el número del PO? Entonces, sí. Pero no le están diciendo, muestra el contrato y lo leo. Es importante cuando hay materiales, porque resulta lo que tú dijiste. Si el supplier no le paga, él se va contra ti, ¿cierto? Entonces, en las órdenes de compra prevalecen son las condiciones de esa orden de compra y no las condiciones del supplier. Por ejemplo, el supplier vende a 30 días, ¿ok? Pero si la orden de compra dice que es a 60 días, no importa lo que diga el supplier, prevalece el acuerdo que se firmó entre las partes por encima. Por eso es tan importante hacerlo. O sea, cuando ustedes le piden a un supplier y no hacen una orden de compra, todo el contrato se basa en lo que él diga. ¿Me siguen? Todo. Porque no se tuvo el cuidado de poner mis condiciones. ¿Ok? Entonces ellos fácilmente pueden demostrar que existen esas condiciones porque tienen cientos de transacciones donde está eso, no sé si lo han visto, pero lo ponen por detrás de la orden en letra pequeña. ¿Sí? Cuando les hacen los deliveries y todo eso, hay mucho más letra pequeña y cosas detrás que ponen o al frente. Entonces quiere decir que las condiciones del supplier están por encima del change order. ¿Sabían eso? Entonces, y precisamente por eso nos pasa lo que nos pasa, ¿cierto? Por eso después se ponen un link, porque ahí en las condiciones no hay un waiver, ¿sí? Entonces, si uno pone las condiciones, todos los suppliers deben llenar un waiver, ¿sí? O avisar 30 días antes con un intent o un underlying intent del lien, no te sorprenden a ti. Pero si uno no lo pone, esas condiciones no existen. Y entonces no las aplica. Interesante, ¿verdad? Entonces uno siempre debería tener una orden de trabajo para poner las condiciones, y en las órdenes de trabajo difícilmente se puede conectar eso a los planos y a todo lo que estamos hablando. Entonces, el siguiente nivel es un contrato estándar, donde ahí están las fechas, las condiciones, estas son las mínimas, 11 partes de un contrato, esas son las mínimas. Entonces, están las fechas, está cómo se va a pagar, cuáles son las garantías, cuáles son los límites de responsabilidad, cuáles son las penas o los castigos. ¿Ven? Entonces, si la factura no se paga, va a haber un interés comercial del 1.5%, lo que sea. Todo ahí. Proteger la propiedad intelectual. Permisos como
estábamos hablando, por ejemplo, si se modifica algo y requiere, no se puede hacer hasta no obtener los permisos de la ciudad, porque si no nos mandan demoler después de quién fue la culpa, ¿cierto? En fin, entonces el contrato que llamamos estándar es algo que ustedes como empresas deberían tener. Deberían tener un estándar, un contrato estándar. ¿Para qué? Para que siempre que estén haciendo así, muchas veces a ti el contratista es el que te manda el contrato, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pero si a mí me lo mandan, ¿yo para qué lo tengo? No, siempre, porque uno manda el contrato y el contratista dice, no, vamos a usar el mío, pero tú ya pusiste tus reglas de juego. Entonces puedes conversar con él, porque esos contratos de ellos tampoco es que no quiten cosas, ellos quitan cosas. No es como los del dealer que no, eso viene ya impreso, eso que le vamos a quitar ni nada. No, en construcción no funciona así. Entonces, lo que yo hago es mando mi contrato. Adelante. Aunque yo sé que se va a firmar un contrato de ellos, pero cualquier negociación es, oiga, yo quiero esto, no, yo quiero esto. Cualquier negociación, ¿verdad? Entonces, cuando yo mando el contrato y mando mis condiciones adelante, estoy poniendo como un punto de negociación. Porque muchas veces nosotros aceptamos que nos pongan las condiciones porque, bueno, necesito el trabajo, ese es un buen cliente, en fin. Pero que yo le mande el contrato adelante no quiere decir que él se va a ofender ni nada de esas cosas. Ah, no, es que lo vamos a hacer con el mío. Ok, mándame el tuyo. Entonces uno le puede decir, mírate mi cláusula tal, ¿será que la podemos incluir? ¿Sí me hago entender? Es una conversación completamente diferente. Porque si no, lo que le toca a uno, y a veces no es tan bueno, es decirle, no acepto esta cláusula si no necesito esta. O sea, es un poco más tirante la negociación. No, yo no quiero que me pagues cuando te paguen, sino quiero que me pagues tantos días después de que yo pague. Cosas así, ¿no? Pero entonces el contrato de uno no dice pay as pay, ¿sí? O sea, cuando te vayan a pagar, ¿cierto? No lo dice. Entonces uno va y dice, oye, pero mírate mi cláusula tal. Pero uno puede hablar y negociar sin ofender. No sé si me hago entender que es muy diferente la relación. Pues uno siempre debe tener, si lo van a hacer, una orden de trabajo o un contrato estándar. Siempre lo debe tener como parte de la compañía, como parte de sus papeles, como parte de sus documentos, porque es parte de poder negociar. Pero, por eso, si usan el contrato verbal como las partes de su negociación, ahí no hay nada, porque va a depender de la día, de la hora, si estuvieron en la cantina o no estuvieron en la cantina. Cuando mandamos un estimado, a veces uno a veces no siempre pedimos la firma en este caso del general contractor. Es muy duro que te lo firmen. No, a veces no es que nosotros no firmamos esto, pero muchas de las veces se van al total sin mirar todo lo que incluimos y lo que no incluimos. Es cierto, entonces en los emails ellos no se pueden rehusar a recibir el email. Oh, no. ¿Sí me hago entender? Entonces cuando tú les envías la propuesta, en el email dice claramente todo. También. Nosotros muchas veces enviamos emails que tienen el contenido de la carta que va ahí. Porque a veces pueden decir, ven, imagínense que yo sí recibí el email, pero no traía nada de attachment. Cosas así. Entonces, tú sí puedes en el email colocar las condiciones, ¿sí? Y decir, esperamos los comentarios. Si no hay comentarios a este correo, lo vemos como aprobado.
entonces es psicología inversa. Él dice, no, yo no te firmo, porque tú dices, para que me lo aprueben no tienes que firmar. En cambio, está difícil. Bueno, entonces, si no me dices nada, yo lo doy por aprobado. No. ¿Mm? Eso es mejor que no tener la firma. ¿Sí? Es mejor a la hora de usarlo. Recuerden que estamos hablando, los contratos son para usarlos. Y usarlos significa poner límites. Y poner límites significa, si se repasan, que haya las consecuencias de pasar los límites. Pero son muy buenas preguntas. A mí me encantan las preguntas que ustedes hacen eso. Porque gracias, mira, porque son preguntas de experiencia. Y todos aquí tienen años, todos tienen años. Entonces me encanta que también se intercambien esas experiencias porque todos crecemos. Y me gusta poderle dar consejos a gente con experiencia, porque quiere decir de que uno pues algo encaminado, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces por este lado, finalmente, si uno quiere, porque estos contratos los hace uno tan complejos o tan, digamos, simples como uno desee manejar sus relaciones y sus contratos. Pero cuando queremos llegar al mundo de las grandes ligas, que es donde todos debemos estar, existe una estandarización de contratos. Esa estandarización lo hace la Asociación Americana de Arquitectos, que es la sigla AIA. Entonces ellos tienen unas estandarizaciones que incluso tienen que ver con las planillas de pago. No sé si alguna vez han tenido que usarlas. Se conocen como G702, G703. Entonces, y ahora, si no las conocen, sería bueno que las usaran, porque eso le da mucho estatus a la compañía. Y simplemente es una hoja de Excel, es una hoja electrónica donde uno dice qué ha cobrado, qué no ha cobrado, que sí, es muy sencilla. Si algún día quieren, si programamos una sesión y explicamos las 702, 703 y se las entregamos en Excel, es muy sencillo, pero eso genera una imagen impresionante de la empresa a la hora de facturar. Entonces, también hay contratos muy sencillos de la AIA, el 305, A305. Es un contrato muy sencillo. Inclusive es interesante porque son otras ligas. Imagínense que cuando ustedes usan el servicio, bueno, el contrato creo que vale $30. No me digan cuánto les vale un abogado para hacerles un contrato. Este vale $30. ¿Ok? Pero lo interesante es que ustedes entran, ponen todos los datos y sale un contrato que tiene un número único. Y eso ya queda registrado en todo el país. ¿Sí me hago entender? Entonces el contrato 48.532.215 ya queda formalizado ante un tercero lo que decía el contrato. No lo pueden borrar, no se puede. ¿Sí? Y ese contrato lo firma el dueño y lo firma el contratista. ¿Sí? Entonces, ahí ya está todo escrito. El banco. Entonces, ese porque es el súper sencillo, ¿no? Y hay otro anexo que se llama el 201, que son lo que llaman condiciones generales. Entonces ahí está todo. Ahora, qué chévere. Pero ese suponiendo que se firme tal como viene. Se firma tal como viene. Ajá, o sea, no se le va a hacer ninguna modificación. Está pensado para eso. Ajá. Está pensado para que no haya excusa para firmar un contrato, más o menos.
te gastas más tiempo en la charlada y ahí se ponen las condiciones, etc. Es un contrato simple, pero yo les digo es para generar cierta imagen, empaparse un poquito de las cosas. Si ustedes buscan las formas AS, inclusive ustedes pueden ver ejemplos ya hechos, leérselas, pueden decir, oiga, esto lo podemos poner, esto no lo podemos no poner, en fin, ¿sí me hago entender? O sea, hay una manera de entrar en el medio, pero lo que, por ejemplo, nosotros hacemos es compramos el contrato porque $40 no es nada, ¿no? Pero cuando la gente ve que uno tiene un contrato ahí, saben que uno no está jugando, o sea, que ha caminado otros terrenos. Cuesta $35 aquí. 79. Entonces, tú entras ahí y tú lo llenas. ¿Cuál es la condición? ¿Cómo? Sí, claro. O sea, ahí no te pregunta, ¿tienen los espacios vacíos? Para cuál es el alcance, en fin. Yo lo que trato de decir es, no piensen que eso es la panacea, sino digo, eso es mejor que nada. O sea, ¿sí me hago entender? Porque muchas veces la gente no hace un contrato porque dice, ¿y ahora dónde lo saco y quién? Y el abogado me cobra $300 por sentarme. Sí. Y bueno, y eso no está mal, los abogados hay que tenerlos si quieren ser. Pero eso ya es usado por millones de contratistas en todo el país y funciona. ¿Sí? Entonces es una manera de trabajar, ¿no? Sigamos. ¿Cómo estuvo hasta ahí? Lo de los contratos. ¿Bien? Claro, es que son puros trucos. Ay, yo debería venir aquí con un sombrero y empezar son puros trucos. Pero cada truco, si uno no lo hace, le puede costar miles. Y ustedes que han caminado ya saben que es verdad, porque ya les ha pasado. ¿Sí o no? A todos. Que esto, yo hubiera tenido esto tal. Entonces, no quiere decir que no les pueda pasar, pero sí. El 201 eso se llama condiciones generales. Entonces, ¿esto está saliendo todo de una o sale por otra? El 201 son condiciones generales, entonces sí se los recomiendo y busquen condiciones generales o general conditions. No lo tienen que necesariamente comprar, pero sí es chévere mirarlo y como un checklist que se supone que uno debe tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, yo digo que son los libros de contratos y de leyes más baratos que hay. Sí, eso es. Entrar en un general condition y decir, oiga, esto, tener en cuenta esto. Es una muy buena guía. ¿Sí? Y hay gente pues que cobra $1,000, $2,000, $3,000 por solo poner las notas que están ahí. Entonces, a veces no es necesario. Tengo un subcontrato que él usa la CERN8 y la bajó en su propio spreadsheet, computadora, lo que sea. Y es una manera que dice él que él usa para su manejo de contabilidad para él mismo. 702, 703 es un tema muy sencillo y extremadamente organizado. Entonces, o sea, es, bueno, cuánto me han pagado, etcétera. Algunas veces, no sé si ustedes saben que si lo ponen en el contrato y ustedes tienen material ahí, ustedes pueden cobrar el material sin necesidad que esté instalado. ¿Sí? Pero si todo está en palabras, no dice, no, el inspector dice, no, yo quiero este puesto. Pero
a veces el material cuesta el 40-50% del contrato y yo no lo puedo instalar todo de una. Entonces me gasté el 40% del contrato en ventanas, todas están ahí y no puedo cobrar porque no las he instalado. ¿Sí, sí me hago entender? Pues si el contrato yo lo peleo bien, digo que se paga el material que esté en sitio. ¿Sí? Con un periodo, para que esté en sitio con un periodo no mayor de tanto. Claro, porque y eso tiene otras ventajas, y esto no vayan a decir que yo les dije, pero pues miren cómo funciona esto. Resulta que yo tengo con el proveedor 30-60 días, ¿cierto? Entonces yo hago el delivery del material, cobro el material, pero no me lo han cobrado. Me pagan 15 días, tengo cash para trabajar, ¿sí? Trabajar con lo que de los materiales, no es dinero mío. Avanzo, facturo, no solo ya mano de obra, y con lo que yo estoy recibiendo de todo lo que avancé en mano de obra, pues tengo el dinero de las ventanas más, pero no lo usé, el mío. Y con interés cero. ¿Me siguieron? Solo por una cláusula del contrato. ¿Cómo le pondrías ahí? Es lo que decíamos, que el material se cobra una vez esté en sitio. Entonces son maneras de hacer las cosas. Otras veces nosotros hacemos lo que llaman un joint check. ¿Ok? Entonces hacemos el joint check. Quiere decir que, pero los materiales tienen una administración, de que yo cobro un overhead por eso. Entonces yo logro el delivery con la plata del supplier, ¿cierto? Y cobro el overhead que me sirve para mover el cash flow del proyecto. Pero yo no puse un centavo. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Quién me permite hacer eso? El contrato. Si lo hago bien, si lo hago pensando en ese tipo de necesidad. Bueno, aquí vamos entonces a dar un champú rápido de cómo funciona la estructura de una empresa. Entonces, cuando yo les digo que la empresa es un para venderlas, es porque les estoy diciendo, la empresa es el mejor plan de retiro que hay. Entonces, si uno deja de ver su empresa como, estoy de empresario y me toca tan duro y ni duermo y no sé qué, si se va, y lo empieza a ver como su plan de retiro, entonces todo lo contrario, empieza a decir, como a ver cuánta más plata puedo poner ahí porque ese es mi plan de retiro. Entonces hay que cambiar ese chip para uno estar más motivado en lo que quiere hacer, ¿verdad? Entonces la empresa hay que mirarla como que yo soy parte de la organización y me permite vivir si lo soy. Voy a evolucionar a un punto donde yo ya no sea parte de la organización, es decir, no dependo de la organización. Y el siguiente nivel es mi plan de retiro. Y mi plan de retiro, como ustedes lo saben, puede ser que me entreguen una suma, ¿cierto? O que me entreguen unas mensualidades. Sí, como cuando se gana la lotería, ¿no saben? Cuando les pagan la lotería es así. Es decir, que 500 millones, listo, ¿qué quieres? 280 ya en un cheque así grande, chan. O te mandamos 1 millón mensual. ¿Sí sabían que es así? Sí. Ok, es igual. Okay, es igual. Entonces quiere decir que cuando yo tengo una buena empresa me saqué la lotería. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad en cualquier momento que me den un cheque grande o que me manden unos pesitos, para hablar aquí entre mexicanos, latinos, nos manden unos pesitos, ¿verdad? ¿Cierto? Mensualmente. ¿Sí me entienden? Entonces, si yo logro primero entender eso, empiezo a dejar de pensar que carga esto, lo otro, ¿sí? Entonces, por eso usted siempre me vende buen genio, porque
mental otro tipo de chips. ¿Sí? Sí, no sé si me hago entender. Eso no puede ser visto así. Entonces, ¿cómo empieza todo? Planeando tener un negocio. Entonces, ¿qué pasa? La otra ventaja que tiene la empresa es que yo puedo tener algo en un proceso empresarial y puedo ir teniendo otras ideas que complementen ese proceso empresarial y me hagan tener más la posibilidad de que si yo la vendí, ya tengo otras cosas en ciernes, como dicen, en el proceso, en un proyecto que me pueden hacer crecer. Entonces, o nuevos productos, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es tener algo que resuelva un problema. Y muchas veces nosotros estamos haciendo empresa y tal, y ni siquiera sabemos qué problema estamos resolviendo. Y cuando vemos que la empresa empieza como a vender menos, como que empieza a ser más competido, como que empieza a ser más difícil, es que ya hay mucha gente resolviendo el mismo problema. O ya el problema no es el problema que era. Entonces, por ejemplo, si yo soy un mecánico que arregla carburadores y empiezo a sentir que cada vez tengo menos trabajo, es porque pues, los carros desde hace muchos años ya no tienen carburadores. Entonces, ¿qué pasa? Mi problema ya no es un problema, o está perdiendo el tamaño del problema que era. ¿Me hago entender? Entonces, a veces tenemos empresas andando y no reconocemos que no hacemos una revisión al problema que estamos solucionando. Cuando yo encuentro que el problema ha cambiado, que es diferente, yo tengo dos opciones. Incorporo esa solución del problema a la empresa en el punto donde está, o empiezo un proceso empresarial diferente para ese problema que yo detecté. Entonces, una vez yo estoy consciente y estoy solucionando el problema, estamos modelando la empresa, creando el modelo de negocio. ¿Sí? Y tengo que sacar, no sé si han oído hablar de eso, del mínimo producto viable. O sea, tengo que sacar cuánto es lo mínimo, el mínimo producto que me compraría la gente. Entonces, por ejemplo, ustedes hacen remodelaciones, entonces el producto de ustedes está basado en un producto que ya es existente. ¿Me hago entender? Entonces, el mínimo producto viable puede ser un baño, puede ser una cocina, puede ser un garaje, ¿sí? Es lo mínimo. Ustedes no pueden decir, le remodelo medio baño. ¿Sí o no? Lo dejo la mitad del tile como estaba antes y la otra mitad nuevo. Este negro y le dejo el blanco en la otra mitad. No funciona, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que entender cuál es el mínimo producto viable. Entonces, tu mínimo producto viable es una gasolinería completa. Ustedes no hacen media gasolinería y no dicen, bueno, en 10 años venimos y ponemos el resto. No. Hacen una gasolinería lo que tienen planeado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi mínimo producto viable? Entonces, por ejemplo, Craig tiene su mínimo producto viable en el proyecto que tengas. Si es un proyecto comercial y estás haciendo esto. Pero, por ejemplo, si estás sacando adelante el negocio de hacer las emergencias, ¿sí? Que requiere otra estructura, es muy bueno, pero requiere otra estructura. Si tú usas la que tienes y empiezas a hacer emergencias, te quemas porque este modelo no es para hacer emergencias, sino es un trabajo a largo plazo, continuo y permanente. ¿Sí me hago entender? Entonces, tu opción es tomar esto y empezar a hacer una iniciativa empresarial diferente. Porque este modelo no te va a poder atender esto. Y si lo pones a hacer, comprometes este modelo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, el mínimo producto viable de es una llamada de una emergencia eléctrica. Y el mínimo producto de es por proyecto. Y el mínimo producto tuyo es por espacio.
el mínimo producto tuyo es por gasolinería, ¿cierto? Entonces, y Simon, por ejemplo, es el cascarón de una casa. ¿Sí? No necesariamente tu 3D tiene que ser completada, ¿no? Porque tú lo que estás haciendo es el gol, ¿verdad? ¿Sí me hago entender? Pero se llama el mínimo. Entonces vamos a decir que alguien te dice, no, Simon, también quiero las paredes de adentro y todo lo que sea. Entonces, pero ese ya no es el mínimo. Entonces, ¿cuál es el mínimo producto que yo puedo comercializar? ¿Hasta ahí me hago entender? Entonces, si alguien quiere, por ejemplo, tener el negocio del aire acondicionado y quiere vender partes, el mínimo producto viable de ellos es cada parte o un kit. ¿Sí? Entonces tendría que ser una filosofía aparte. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Claro? Bueno, entonces, cuando yo tengo claro y solo tengo claro cuál es mi mínimo negocio viable, mi mínimo producto viable, solo hasta cuando yo tengo eso, puedo salir a operar. O sea, a tratar de vender, a tratar de encontrar. Entonces, si uno está queriendo decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Quiero montar una empresa, entonces encuentra uno que las personas dicen, no, yo quiero hacer la de pintura, yo quiero hacer la de agua, yo quiero hacerlo. Eso es definir una línea, pero no están definiendo cuál es el mínimo producto viable. Y hay otros factores que definen eso. Por ejemplo, mi capital de trabajo. Es decir, yo tengo $50,000 para correr una compañía X. No puedo entrar en un trabajo donde se requiera $500,000 de capital de trabajo. Es decir, ese mínimo producto viable que yo considero puedo hacer está equivocado, porque no tengo cómo morder ese pastel. La capacidad. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida en que crezcas, el mínimo producto viable también puede cambiar. ¿Me siguen? ¿Por qué? Aquí hay algunos que quieren hacer una casa. Muy bien. Pero hacer una casa es el mismo esfuerzo de supervisión y de todo que hacer 2 o que hacer 3. ¿Sí? Es el mismo. Pero, ¿qué me limita? El dinero que yo necesito para hacerlas al tiempo. Entonces, si yo crezco y puedo hacer 2 casas, ya la persona que yo tengo encargado me empieza a costar la mitad por casa. Porque yo cambié el mínimo producto viable. Viable significa que lo puedo hacer. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, ustedes les mandan decir, quiero una renovación de un baño, ¿cierto? Pero si les mandan renovar los 3 baños, les va mejor. ¿Va a ser más dinero, sí o no? ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que el mínimo producto viable cambió. Entonces, ya somos viables, tenemos la capacidad de hacer eso. ¿Claro? Ok. Entonces, viene la operación, dale, y en esta operación, ya, entre operación y margen, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo entro a nivel de operación, yo entro a nivel de operación cuando me pagan el primer dólar por mi mínimo producto viable. Les repito, entro a nivel de operación cuando me pagan el primer dólar por mi mínimo producto viable. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy facturando. Que si gano dinero o no, no sé. No sé si les ha pasado que han hecho trabajos y no han ganado nada. Nos ha pasado, ¿verdad? Al principio,
muy fácil que nos pase, muy, muy fácil. Sencillo. ¿Cierto? Greg está recordando por ahí cosas. ¿Qué pasa? Estamos a nivel operación, lo cual no es malo. Yo estoy ganando experiencia, estoy verificando mi mínimo producto viable. ¿Por qué? Porque resulta que todos me han dicho aquí, nosotros queremos crecer. Okay, lo primero que para crecer es tener una estrategia para crecer acorde a mi viabilidad, a mi capacidad. ¿Cierto? Entonces, yo entro a operar con un plan. Tengo que tener un plan. Yo no puedo operar sin tener un plan. Por eso nos cuesta tanto a veces crecer, porque no nos sentamos a ponernos metas, estrategias, etc. Y a veces llegamos y decimos, pero ¿por qué será que no? Y entonces ahí nos toca devolvernos después de haber gastado tiempo y dinero a pensar cómo voy a planificar. ¿Por qué? Porque todo debe apuntar, cuando yo entro a operación, que ya tengo un mínimo producto viable, todo debe operar a generar margen. Entonces, ¿cuándo yo genero margen? Cuando genero el primer dólar que estoy en capacidad de reinvertir en la empresa. ¿Entienden la diferencia? Cuando yo soy productivo, ¿qué es eso ser productivo? Pues que produzco, pero yo soy productivo solamente hasta cuando yo pague los gastos de la compañía. Y eso lo llaman startup. ¿No han oído hablar cuando hablan de empresas que si es una empresa o si es una startup? Entonces, ese startup es una empresa en proceso. ¿Cierto? ¿Sí? Está empezando. ¿Cuándo deja de ser un startup? Cuando produce el primer dólar para ser reinvertido. Pero mire que no deje que cuando produce el dólar parece Cancún. No. ¿Sí? Dije que produce el primer dólar para ser reinvertido en la empresa. Porque ahí inicia la siguiente nivel, que es el nivel de compañía. Cuando yo tengo dinero que puedo reinvertir, estoy a nivel de compañía. ¿Y en qué debo yo invertir ese dinero? Ese dinero lo debo invertir en dos cosas. Recuerden que cuando estamos en la zona roja, lo único que yo pensaba era en qué: producir margen, producir margen, producir margen. Es decir, que me quede algo, que me quede algo. Y en esas andamos. Uy, ojalá no, ¿cuánto nos queda este añito? Ojalá pasemos el año, ¿cierto? ¿Por qué? Porque queremos que nos quede $1. Si nos queda $1, somos empresarios. ¿Me siguen la diferencia? Si facturo, soy una empresa productiva, o sea, que estoy peleándome. Pero si me queda $1, ¿qué soy? Empresas. Ok. Entonces, ¿cómo se refleja ese dólar que me quedó? En los estados financieros que ya vimos, en el balance, en el profit and loss y todo eso, ¿cierto? Entonces, cuando yo les explicaba, los bancos quieren ver cuánto margen tiene usted. Pero si yo ando pagando cash por debajo de la mesa, si yo ando bajando, uy, no, voy a pagar todos esos impuestos. No, bájale, bájale. Póngame otro chino ahí, ponga otro hijo, yo no sé dónde ponga ahí 5 hijos. Sí. Hágale, corte esa mesa como sea. ¿Qué estoy haciendo yo? Haciendo mi empresa más pequeña. ¿Y qué estoy haciendo yo? Que mi plan de retiro se esté comprometiendo. ¿Quién me va a comprar? Díganme, ¿ustedes compran una empresa que no tenga margen? Nadie la compraría, ¿cierto? Entonces, en la medida en que
Voy a tratar de explicarles esto sencillo, aunque yo sé que no soy muy bueno explicando, pero trataré de hacerlo. Y es, mire, la diferencia entre una compañía que gane $100,000 y la que gane $1 millón de margen, ¿ok? ¿Cómo crece diferente? La de $100,000 se va al banco y el banco le dice, ¿cuánto me puede prestar? Entonces le dice, bueno, usted tiene 100,000 de margen y entonces muestre a ver qué tienen los bancos y como todo lo hacían cash. Hacen igual, o sea, hacen los mismos trabajos y todo. Hay alguien que le quedan 100,000 declarados, quiere decir que tiene pagó $900,000 por debajo. Se los gastó cash y todo. Entonces, esta de 100,000 el banco le dice, le voy a prestar 50,000. Entonces ahora ustedes tienen $50,000 que podrían ganar 20% o 30%. Esos 50,000 al 20%, ¿cuánto ganaron? 10,000. ¿Cuánto ganaron? 10,000. Ustedes pagan el crédito y todo, pero esa oportunidad ganan 10,000. Al otro le prestaron 500. ¿Cierto? ¿Cuánto ganó? 100,000. Es decir, que el otro tuvo la oportunidad de crecer 10 veces más rápido por la utilidad. Y cuando uno paga esos 500, entonces el banco ya no le va a prestar 500. Dice, venga, tome uno, tome dos. Inclusive toma más riesgo porque ya le pagaron. Y el otro también le paga los 10,000, pero entonces dice, bueno, le voy a dar 20, entonces, ¿qué compañía vale más? ¿Qué compañía ha crecido más? Y ese producto, esos 100,000, ojo lo que les voy a decir, esos 100,000 que se ganó con base en ese préstamo, ¿cierto? Hacen que la empresa valga $500,000 más en la compra. ¿Quién gana más dinero? ¿Me hago entender? O sea, si alguien viene a comprar esa empresa, le cuesta $500,000 más esa empresa. Pero esa empresa, ninguna de las dos hizo nada diferente. Se ganó 500,000, medio millón de dólares. Por eso sí me entienden lo que es el tema de las loterías. ¿Sí? Entonces, es por eso que el margen buscamos reinvertir. ¿Por qué reinvertir? Porque así como tenemos un dinero del banco, si yo reinvierto en mi empresa, estoy generando más valor y mi empresa va a valer más. Entonces, se trata de hacer, cuando yo estoy acá y estoy empezando a generar margen, ya llegarán los gloriosos, pero por el momento debería yo reinvertir. ¿Por qué? Porque estoy haciendo valor a mi empresa. ¿En qué reinvierto? Ustedes deben reinvertir en un análisis aquí de cómo genero más margen. Entonces, en la operatividad es mirar, por ejemplo, si tengo que tener una mejor maquinaria, si tengo que, sí, ese tipo de cosas, pero que generen más margen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo una máquina viejita, ¿sí? Y esa máquina produce y funciona perfecto. Entonces, si yo cambio la máquina por una nueva que produzca igual, ¿hice algún cambio en el margen? Ninguno. Porque esa máquina se va a ver muy bien para las selfies. Ahora se toman las selfies desde la máquina, ¿sí? Pero en sí no ha generado ningún cambio en términos de costos. A no ser que, por ejemplo, esa máquina ya no produzca full o tenga que estar haciéndole mantenimiento todo el tiempo. Entonces yo reinvierto para producir más y ahorrarme el mantenimiento. ¿Me hago entender? Entonces, hay que, todo lo que yo reinvierta en estas fases,
tienen que ser hacia el margen. Por ejemplo, ¿qué más puedo hacer reinvertir? Resulta que yo detecto, por eso es muy importante saber qué está pasando en mi empresa, dónde están mis puntos que me cuestan, porque es ahí donde yo tengo que invertir. Entonces, por ejemplo, voy a decir que tengo que la persona que lleva los materiales a las obras los lleva en bicicleta, ¿sí? Y entonces se demora y esto, y si llueve no puede ir, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, no sé, compro otro vehículo o compro una moto, no sé, yo trato de explicarles el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo invierto ese dinero? ¿Cómo eso me beneficia? Qué bien, sí. Porque uno dice el tiempo, y el tiempo vale más que cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, si yo tengo lo que yo llamo personas claves, que esas personas claves, ¿quiénes son? Las que son capaces de ser productivas y generar más margen. Entonces, tengo que pensar quiénes son las personas claves en mi empresa. Y esas personas claves les tengo que reinvertir en esas personas claves. ¿Sí? Como, por ejemplo, que tengan un asistente. Por ejemplo, que liberar las cosas, todo lo que sea rutina, no es para que lo haga la persona clave de la empresa. ¿Me hago entender? Todo lo que sea rutina se debe volver tecnología o una persona de menor costo. Entonces yo reinvierto en todos esos factores productivos, ¿ok? En innovación, en cómo me diferencio. Entonces, volvemos al tema de la máquina, ¿ok? Resulta que tengo una máquina que produce todo y hace, pero hay una máquina que me colocaría como la única compañía que podría hacer ese tipo de trabajos. Entonces yo reinvierto, ya no para que me vean la máquina nueva, sino invierto en un equipo que me va a permitir innovar, crecer diferenciado. Ojo a esa palabra, crecer diferenciado. Es decir, la gente dice, yo quiero crecer, crecer, crecer. Uno debe crecer diferenciado. Porque cuando uno está creciendo, ¿qué está haciendo? Está gastando el margen. Sí, cuando uno ya ganó el primer dólar que pasó y empieza a crecer ahí, está gastando el margen de la empresa. Y el dinero de margen de la empresa es sagrado. Entonces tengo que crecer diferenciado. Y lo segundo, tecnología propia. ¿Sí? ¿Por qué tecnología propia? Porque la tecnología me va a liberar tiempo. O me va a cuidar, como estamos hablando de los contratos, que yo no pierda el margen. Entonces, cuando yo pase de aquí, todo lo que yo haga tiene que ser pensado ¿para qué? Para proteger mi margen. Y para que el margen crezca y se reinvierta y genere más impacto. ¿Cuál sería el margen o la cantidad de total que se podría reinvertir de un total del 100%, un 30%? ¿El 100%? Dime en qué no reinvertirías cuando tuvieras más. Bueno, ¿Qué te gastarías el 70%? No, yo digo porque si se pagan costos, se pagan... No, es que el primero, el margen es lo que queda libre. Vamos a decir que porque es buena pregunta, vamos a decir que mi costo son 70 y me gané 100. ¿Cuál fue mi margen? 30. ¿Cuánto reinverto de ese margen? Todo. ¿Ves? Entonces ahí sería el 30%. Pero si digamos que no lo hice bien, que en un contrato perdí 10 y no sé qué, entonces el margen me quedó 8. ¿Cuánto reinvierto? 8. ¿Qué va a pasar? Que ese 8 nunca va a ser lo mismo que si hubiera reinvertido 30. Ahora, reinvertir significa reinvertir para crecer el margen. Entonces, siempre la pregunta es, ¿cómo va a crecer mi margen? No si le voy a pintar la fachada a la oficina.
¿Cómo van a llegar más clientes? Recuerden ese número mágico del costo de adquisición del cliente. ¿Cómo voy a reducir el costo de adquisición del cliente? Todo lo que yo logre al reinvertir es para generar más margen. ¿Sí? ¿Estamos claros? Porque después del margen viene... una cosa que es muy, muy interesante, y es lo que llamamos la expansión. Entonces, cuando yo estoy reinvirtiendo y muestro que reinvierto y todo, ese es el momento de expandirme, es decir, de generar la posibilidad de abrir otra oficina, de traer un socio, porque si en ese momento entra el socio, a ese socio le va a costar dinero entrar. ¿Sí? Porque ustedes están mostrando que están reinvirtiendo, que tienen tecnología propia, que es un discurso de una empresa completamente diferente. Entonces es ahí, no sé si han visto el Shark Tank, ¿no? El programa de empresarios. Ok, muy bien. Ellos entran ahí. Y si alguno ha visto Shark Tank, que se los recomiendo que lo miren, aprenden un montón. Ellos preguntan bueno, ¿cuánto has vendido, cierto? ¿Cuánto te queda? ¿Dónde está la utilidad? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué tecnología tienes? Si la has patentado, por eso recuerdo que yo digo tecnología propia, no está en el Excel. Eso no es tecnología propia. Tecnología propia. Aquí es cuando yo puedo decirle a alguien, ¿quieres entrar a la compañía? ¿Quieres hagamos una alianza? En fin, porque estamos tratando de crecer, ¿cierto? ¿Sí ven la forma de la curva? Eso es intencional. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo estoy en esta fase, crezco más lento. Cuando estoy aquí, crezco más, ¿sí? Más rápido, más rápido. Entonces, si yo tengo una compañía y tengo un plan, entonces bueno, vamos a traer unos aliados y ellos van a tener que poner un dinero y pagar unos derechos a la compañía para usar el nombre de la compañía, Empieza a llegar un dinero, ¿sí? Por ejemplo, Craig, vamos a hacer unas alianzas, vamos a armar 3 o 4 satélites y ellos van a tener que pagar este fee. Y ese fee puede ser, ¿ese fee es qué? Ese fee es margen. Porque ya antes de iniciar, Craig ya tenía margen. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Multiplicando el margen. ¿Ven? Y por eso, no sé si han visto compañías en construcción que son franquicias. Pintura, que esto, que lo otro. Ellos están en ese nivel. Trayendo gente que invierte. ¿Tiene sentido? No tiene sentido que si, traer gente aquí y todo, porque ellos se van a apropiar de lo que está pasando. Pero yo puedo crecer de una manera dinámica, ¿sí? Haciendo eso, sí. ¿Sí? Y entonces, cuando yo llamo esto la parte de globalización, no es porque vayamos a abrir la empresa en Rusia o en Ucrania o sin nada de esas menos ahorita, ¿verdad? Sino porque es... Antes de que prosigas, Claro. En expansión, si por ejemplo ya llegó a expansión y invitó a 2 socios, ¿usted qué haría con el fee que les cobraría ellos? Reinvertir. Y si le soy honesto, por lo menos yo lo hago. Cuando pasa eso, yo me doy un gusto. Un gusto. ¿Sí me hago entender?
Me doy un gusto. ¿Por qué me doy un gusto? Por esa sensación de lo logré, llegamos a este nivel. Me doy un gusto. Es que sean, eso sí, cada persona, ¿sí? Si quieres cambiar de carro, si quieres irte de viaje, si quieres, porque la vida es una. O sea, aquí no estamos, ¿sí? Si puedes agarrar a tu familia y decirle, mira, vamos para Alaska, conocer Alaska, eso es bueno. Eso es bueno. Ese punto de expansión, ¿se maneja un porcentaje? No, todo va al criterio de, ahí sí como dicen, de lo que estén pensando. Como yo les decía, es importante, sí, es importante, ahí entra la parte de los mentores, que son los que pueden dar una visión sin estar involucrados en el problema, ¿cierto? Porque cuando sale este dinero, acuérdate que hay un vestido que no me has comprado y que has hecho yo 10 años esperando. Sí, o sea, me hago entender, empiezan a salir unas sensaciones. Y Jorge dijo que nos diéramos un gusto. ¿Sí? ¿Sí? Yo tengo una pregunta más, por ejemplo, yo tengo unos clientes que tienen como, es un grupo de americanos, pero tienen varios restaurantes aquí en Houston, en Austin, en varios lados, y todos son dueños, ¿verdad? Pero yo lo que no veo es como hay mucha confianza aparte de los contratos. Lo que no veo eso también en la comunidad hispana, ¿no? Como ¿cómo le puedo decir? Como que se pueda hacer una unión para... Esa es la idea de este grupo, lo hemos discutido y lo que yo quiero en este grupo es que haya un grupo de empresas y trabajen entre todos. ¿Para qué? Para aumentar el margen, para bajar los costos, para operar mejor. Eso es lo que me gustaría que saliera de este trabajo. Creo que se los he dicho siempre, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Porque lo que tú dices es, pero no miremos los americanos, mira los asiáticos. Los árabes que el que llegue, así sean 15, lo meten a dormir a la casa y los van ayudando, y al año ya cada uno tiene su propio negocio y sus cosas, ¿no? Nosotros estamos muy lejos de, digamos, de eso. Es la mentalidad. Entonces, para eso estamos haciendo estos esfuerzos, que son esfuerzos para todos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el venir acá es reinvertir, ¿sí? El capacitarse, el buscar oportunidades, etc., es el reinvertir, ¿sí? Y reinvertir en la empresa es que lo haga más eficiente, más productiva. Puede ser como pueden estar planeando hacer tu edificio, eso es reinvertir, porque ya estás al nivel de que tus clientes vengan y vean tu edificio, y vean tu capacidad, y vean ahí tus camionetas parqueadas al frente. Todo eso vende. ¿Sí? Eso es lo que hace. Yo llego y necesito $1 millón, un contrato, y llego y veo una cosa así y digo, bueno, pues esto no se me van a desaparecer de un día para otro, ¿verdad? Porque para tener eso ahí parqueado tuvieron que haber trabajado. Entonces, eso es reinvertir, ¿cierto? Cuando yo digo diferenciado, es como les contaba yo, por ejemplo, lo de las camisetas. ¿Se acuerdan que sus operadores principales tengan una camiseta diferente? Eso es crecer diferenciado. Que yo tenga los softwares propios y todo esto que les estoy diciendo, no crean que la gente no lo nota. O sea, cuando ellos empiezan a recibir ese tipo de cosas, van a decir, esta compañía está a su nivel. ¿Qué me está haciendo pensar? La tecnología, ¿cierto? Me está haciendo crecer, me está ayudando a que los clientes me vean diferente, a que haya menos problemas, a que todo esté documentado. Entonces, cuando yo llego
a las alianzas, entonces debo mostrar mi capacidad de expandir. ¿Qué es expandirme? ¿Cómo voy a vender en Austin? ¿Cómo voy a vender en San Antonio? ¿Cómo voy a vender en Dallas? Así de sencillo. No les tengo que decir nada más sino eso. No más. Si ustedes están en el triángulo, todo son 21 millones de clientes, todos con plata. Pero yo no estoy pensando en cómo vendo en Dallas cuando apenas estoy tratando de sacar el dólar de productividad, ¿sí o no? Sí, o sea, ¿vamos a entender? ¿Eh? Entonces, eso que ven aquí son lo que yo les decía que nosotros tenemos unos 8 niveles en la empresa y nosotros decimos, vamos a llegar al siguiente nivel, pero es llevarte a realmente a un siguiente nivel que está definido y qué se trata y cómo se juega y no es, ¿cierto? Entonces uno tiene que decir, salgamos de ser una idea y produzcamos el primer dólar, que sea un piloto. Una vez alguien me compre, no importa lo que pase, una vez alguien me compre, empezar a transformar eso en un nivel que sea sostenible para que genere margen. Que sea sostenible es que esté generando margen, todo, claro. Sí, que cuando llegó alguien y me compró, ese mes dice, uy, ya la hice, voy a llamarla porque Jorge ya tengo margen. Y vienen 15 meses sin vender nada. ¿Sí? Ese fue básicamente un piloto, lo que nosotros llamamos. Entonces es un margen sostenible, ¿cierto? ¿Cuál es el siguiente nivel? Que yo me diferencie, que tenga mi propia tecnología, que tenga el tema que me vean diferente, que empiece a ser atractivo. ¿Para qué? Para que alguien venga y diga, venga, aliémonos. Yo pongo entonces uno siempre se alía con alguien que lo haga crecer, no con alguien que lo vaya a achicar, ¿cierto? Y después de eso llegamos a expansión. ¿Tiene sentido? Esto es lo que crea un mapa empresarial. Entonces, con un mapa empresarial yo puedo saber para dónde voy y cuál es el siguiente paso. Bueno, ¿cómo lo vieron? Excelente. Entonces, esto no lo consiguen en ningún libro de gerencia. Aquí como tengo varios que han hecho el MBA y no sé qué, y me dicen, Jorge, pero eso no estaba allá, no lo van a encontrar porque estas cosas son producto de la práctica. No es una teoría, es un tema. Y esto es nuestro. O sea, cuando yo les contaba de cómo se abrió el centro de negocios con nuestra metodología, es esta nuestra metodología. Es un tema completamente diferente de cómo los negocios pueden evolucionar. ¿Esto lo creaste tú? Sí. Y el que encuentre a alguien que lo haya creado, Me avisa. a ponerle la demanda. Digamos que lo importante de todo esto es que ya con esto ustedes sienten que el chip les va cambiando, porque a veces están desorientados. ¿Qué sigue? No sé qué hacer, ¿cierto? Sí. Si no, yo ya sé. Bueno, vamos por el margen. Entonces se levanta así, yo y Craig, por el margen, y se van. Sí, ya lo entienden, porque dicen, no, ya sabemos que, oye, tenemos que pensar en esto, tenemos que pensar cómo nos diferenciamos. Y sí, eso ubica tremendamente al empresario, ¿no? Y dice, tengo una idea, bueno, eso, ¿dónde lo podemos meter ahorita? ¿Nos va a generar margen? No, nos va a generar margen. Ok, entonces iniciemos el proceso aparte y después vemos cómo lo integramos. Oye, me están ofreciendo esto, estamos listos, que esa alianza que me trae positivo me va a hacer crecer, esta gente sí me va a aportar. ¿Sí me hago entender? Entonces, este mapa mental los pone ustedes en saber qué es lo que quieren y qué no quieren. Ok, oiga, que me ofrecieron en San Antonio abrirnos. Estamos, recuerda que eso es bien arriba, estamos listos, tenemos, ¿sí me hago entender? ¿Por qué esto? Porque cada vez, si uno sigue este esquema, la empresa cada vez vale más. Si uno hace esto anticipado, es
no es tan bueno porque la gente cuando quiere invertir ve caos, ve riesgo. Entonces dice, no voy a invertir ahí. Como tú dices, los de Shark Tank, los 4 señores que están aquí para invertir, me encanta ver esta programación. Lo puedo de ver todo el día y qué bueno que si lo ven, para que lo vean porque es bien bueno. Oh, eso es NBC. ¿Sí? Y lo pasa en español también. Sí. Pero más que eso, si lo ven, se van a dar cuenta que todo aquí está explicado de cómo ellos analizan. Ya. O sea, y estamos hablando de magnates, ¿no? O sea, entonces, espero pues haberles dejado hoy algo en la mente, lo que pensar. Es una forma muy americana, ¿sí? Pero creo que ustedes están aquí para, ahí sí como dicen, llegar al siguiente nivel. ¿Sí? Entonces, ahí hay una herramienta que orgullosamente desarrollamos nosotros y esto ya tiene muchos años en comprobación, digamos, por así decirlo. Y como pues nuestro interés no es la fama, pues no la tenemos vendiendo ni en las redes ni en nada de esas cosas, sino el interés de nosotros es que la gente la pueda aplicar y hacerlo así, ¿no? Porque todo esto se desdibuja si no se analiza el concepto, se desdibuja. Pero bueno, muchas gracias por haber estado y de nuevo, si alguno quiere que le mande la diapositiva a Paola, simplemente le escriben y ya, para que la analicen, la digieran un poquito más, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, me alegro de verlos como siempre. Gracias, Hay una cosa que es importante, es el siguiente desayuno de la Cámara, les van a entregar los diplomas del curso para que primero obviamente asistan y segundo pues tener el reconocimiento, que eso siempre es importante y ahí el compromiso de seguir adelante y creando mejores cosas. Entonces viene una sesión más y después viene el desayuno empresarial de diciembre, donde ustedes van a hacer ahí las estrellas en la cámara. Entonces recuerden que ahí pueden haber 100 personas que los van a ver como wow, es el momento de hacer contactos, de contar lo que hacen, ¿sí? Y de una oportunidad. Y obviamente agradecer a la cámara todo esto que está haciendo por ustedes. De nuevo, sin ellos nada sería posible. ¿Es el próximo sábado 10 y luego el 17? No, el desayuno es como un miércoles, creo, temprano. Es como la graduación, digamos, por así decirlo. Y a toda la gente que ha estado online. ¿14? ¿Tú sabes No tengo la fecha exacta, pero... Sí, es el miércoles después del próximo sábado. Sí, el 14. El 14. Y bueno, eso me parece súper clave. La gente que está online, pues los de México pues sabemos que no pueden venir, pero los que han venido también, la idea es que estén ese día y tengamos un grupo bonito, un grupo interesante. Pero recuerden, van a haber mucha gente que los va a ver. Ahí están las oportunidades, ¿ok? Eso es lo que hace el network. Y los van a ver como alguien que se está capacitando para llegar a otro nivel. Así que los invito, y también por apoyo a la cámara, que ellos vean lo que se está haciendo, y el apoyo a Adriana y Diver, que ha sido gigantesco. Bueno, así que muchas gracias por su tiempo y nos vemos el próximo sábado y nos vemos en la graduación. Claro, gracias. Ok, bueno, cuídense. Gracias.